continúa en medio de nosotros. ¿Cuántos saben lo que es rocío? Sí. Es el fenómeno que encontramos en la mañana en cualquier superficie, ¿verdad? Ese es el rocío. El rocío. Bueno. Pues entonces, mire, hermano, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque decíamos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero podemos mirarlo de esa manera también, como que Él descendió, ¿verdad? Descendió y vino para asentarse en la superficie humana, refrescarlo, y no solamente refrescarlo, sino que darle vida. Vamos a tener ese pensamiento, hermanos, ahorita en esta tarde, como Cristo Jesús. La Biblia lo conoce a Él como el pan que descendió del cielo. Amén. El pan que descendió del cielo. Y dice, el que nuestros padres, dice el Señor, comieron del maná, que es otro pan del cielo, o vamos a decir, el maná, hermanos, era una representación de Cristo en el peregrinaje del pueblo de Dios en el desierto. Entonces el maná era un símbolo de Jesucristo. Pero Cristo en el capítulo 6 de San Juan dice, y vuestros padres, dice, comieron del maná y murieron. Porque nada puede reemplazar al Señor Jesucristo. Todos los símbolos nomás son eso, símbolos. Y el Viejo Testamento, hermano, está lleno de símbolos que apuntan a Jesucristo. Pero el Señor dice, nuestros padres comieron del maná y murieron. Y el maná es un fiel símbolo de nuestro Señor Jesús. Pero vayamos a esa escritura, hermanos, en Éxodo, en el capítulo 16. Ricky, o hermano Max, si me puedes poner esa escritura. En Éxodo, y el capítulo 16. Éxodo es el segundo libro, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 14. ¿Qué dice allí el principio del versículo 14? Cuando el rocío se evaporó. Agua. Lo que se evaporó. Tú sabes lo que se evaporó, right? Ya. Es inglés esto. Estamos poniendo en inglés con el propósito de que lo entiendas bien. All right. When the dew evaporated. Entonces cuando el agua se evaporó, esas pringuitas de agua en la mañana, ¿verdad? Dice, a flaky substance, a fine as frost blanket the ground. Ok. ¿Cuántos habían leído ya esta escritura antes? ¿No recuerdan haberla leído antes? Ok. Mire el fenómeno que estaba
estaba sucediendo, hermano, en el desierto, cuando Moisés estaba guiando a través del desierto esta congregación que Dios ya había liberado de Egipto, la había sacado de Egipto con mano fuerte. Faraón en Egipto no quería dejar ir al pueblo del Señor, pero el Señor, hermano, el Señor con su poder y a través de la sombra de Cristo crucificado, ¿verdad? Porque una ovejita derramó su sangre y su sangre fue puesta en la puerta de los israelitas, hermanos. De esa manera el Señor liberó a su pueblo de Egipto. Ahora en Egipto, hermano, en el desierto, su pueblo necesita ser alimentado porque no hay alimento. No hay manera o medio de poder alimentar a un pueblo tan grande. Son millones. Entonces el Señor dice, hermano, en el versículo 14, ¿lo lee, hermana Michelle? When the dew evaporated, a flaky substance, as fine as frost, blanketed the ground. Keep going. Ahí nomás. ¿Qué es flaky? Like, flaky is like when it's coming off, like from It's chafing. like yeah. Like what? Like it's chafing off of something. Okay. Like let's say your skin, your dead Like skin cells caspa. is coming off. ¿Cómo? Como caspa. Como caspa. ¿Y tú qué dirías? ¿Cómo qué? Más o menos. Ok. Dirt comes to dirt. You're like Ok. ¿Vamos teniendo la idea? All right. Entonces, como una sustancia fina, se veía como una cobija blanca que cubría, hermano, la superficie de ese lugar donde el pueblo de Dios se encontraba. Amanecieron y el rocío se evaporó y quedó una superficie blanca total y completamente. ¡Wow! Y esto era nuevo para el pueblo de Israel. No sabían de qué se trataba. Pero esta es la providencia de Dios, el cuidado de Dios para su pueblo. Dios estaba proveyendo, hermano, alimento y alimento del cielo, ¿verdad? Un alimento que estoy seguro que tenía los mejores nutrientes que un doctor o un hombre calificado en cuanto a nutrición puede dar. Dios estaba enviando pan de ángeles, pan del cielo, para nutrir a su pueblo, para que se mantuvieran, hermanos, en el desierto, caminando de día o de noche. Ahí no habían marquetas, ahí no había mercados, no había ningún otro tipo de alimento, hermano. Esto era la provisión de Dios para su pueblo. Y el versículo 15. the Israelites were puzzled when they saw it. What is it? They asked each other. They had no idea what it was. Ok. ¿Qué quiere decir puzzle? They were puzzled. ¿Ah? Confused. ¿Cuándo han visto esto? Nunca han visto eso. Cuando lo vieron, wow, ¿qué es esto? What is it? They asked each other, hey, ¿qué pasa? What's going on?
se preguntaban los unos con los otros y no tenían idea de lo que era esto. Ok. Hay un propósito por el cual estamos yendo bien despacito. ¿Hay? Propósito bien tremendo. Yo quiero que usted lo absorba lo más que pueda en esta tarde. ¿Hay? Continúa, Michelita. And Moses told them, "It is the food the Lord has given you to eat." All right. Es la comida que el Señor has given you to eat. Es la comida que el Señor te ha dado para que comas. Amén. Ya. These are the Lord's instructions. Each household should gather as much as it needs. Pick up 2 quarts for each person in your tent. Ok. Estas son las instrucciones. ¿Dónde estamos? En el versículo 16. Estas son las instrucciones del Señor. Diga conmigo, instrucciones del Señor. Ok. Estas son las instrucciones del Señor. ¿Qué dijimos que era el maná? ¿Qué dijimos que es esto que los israelitas, hermano, están confundidos porque no saben lo que es? Es nuevo para ellos. Es el maná. Y dijimos que el maná era un representación o símbolo de Jesús. Ahora, ¿qué es el maná, Stacy? ¿Cómo tú puedes definir el maná? Pues ya hemos oído por mucho tiempo, ¿verdad?, lo que es el maná. Michelle. Yo sé que es un pan, pero sin yeast, levadura. ¿Qué es el maná? Pan. La comida que Dios le dio a su pueblo, ¿verdad? Ahora, el maná es un tipo de Jesucristo, porque Jesucristo es el pan de vida. Amén, amén. Porque Jesús es el pan de vida. Entonces, comenzamos diciendo que es un símbolo, una representación. También lo que está diciendo, hermanos, lo que está diciendo Moisés a este pueblo es una representación también para el día de hoy. ¿Okay? Las instrucciones de cómo van a hacer, cómo va a ser, ¿cómo se llama? ¿Cómo va a ser adquirido este pan? ¿Cómo va a ser comido? ¿Cómo va a ser recibido? Son instrucciones que le está dando a ese pueblo, pero que tienen que ver con nosotros. Ahí nomás como una sombra, como un símbolo. A nosotros se nos hizo una realidad ese pan. ¿Ay? Ese pan descendió del cielo, así como está descendiendo ahí, ¿verdad? El maná, también de esa misma manera, años después, miles de años después, descendió Jesucristo del cielo. Y Él dijo que era el verdadero pan que descendió del cielo, para que todo aquel que de Él coma, viva para siempre. Él dice, estos allá en el desierto comieron de ese maná, pero comieron y murieron. Pero el que coma de este pan, Jesús, no morirá jamás. 16. Estas son las instrucciones del Señor. Cada representante de la casa, de cada casa, recogerá, ¿cuánto? Recogerá lo que necesite. Y dice, recogerá 2 cuartos por cada persona en su tienda. ¿Ok? Instrucciones, hermanos. 17. So the people of Israel
Israel did as they were told. Some gathered a lot, some only a little. Okay. All right. So the people of Israel did as they were told. Some gathered a lot, some only a little. Why? Some eat more than others. Oh. Repita eso. Some eat more than others. Si hubiera pasado entre nosotros dos, hermano Salomón, ¿tú hubieras recogido diferente de mí? ¿O yo hubiera recogido diferente de ti? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Quién hubiera recogido más? Probablemente tú. Con Max. Max, ¿quién crees que hubiera recogido más entre tú y yo? Yo. All right. No importa. Solamente que queremos ver lo que sucedió ahí, porque Dios le está diciendo, ok, cada jefe de familia tiene que salir y recoger, ¿verdad? Para su casa. ¿Sí? Para su casa. O sea, el punto es este. Yo, por ejemplo, tengo 4 hijos. Y Max tiene 4 también. ¿Verdad? Pero posiblemente Max sabe que en su casa, él sabe perfectamente cómo comen en su casa. Y aunque son 4, ¿verdad? Él recogió, dice, no, Nathan ya está comiendo más, es que voy a llevar más. Recoge más. Y yo, dice, yo voy a llevar esto para mí. ¿Qué? Cada quien, sí, y para lonche. Y cada quien recogió conforme a la necesidad de cada familia. Pero no solamente a la necesidad, sino que el grupo, el número de la familia y la necesidad de cada familia. Diga, necesidad de cada familia. Amén. Entonces, those who gathered a lot had nothing left over. Okay, but when no, estamos todavía en el 17. So the people of Israel did as they were told. Some gathered a lot, some only a little. Oh, okay. Lo único que menciona ahí es que Dios le dijo que midiera un homer por persona, que es una medida, ¿verdad? Por persona, un homer. Una medida. Que era un homer, dice que era una medida por persona. Ok. Ahorita vamos a seguir leyendo. El versículo 18 dice. When they measured it out, everyone had just enough. Those who gathered a lot had nothing left over. And those who gathered only a little had enough. Each family had just what it needed. Wow. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo suficiente. Los que recogieron mucho, no les sobró. Y los que recogieron poco, tuvieron suficiente. En otras palabras, no les faltó. A los que recogieron mucho, no les sobró. Y a los que recogieron poco, no les faltó. Oh, wow. Aleluya. ¿Cómo está eso? Aleluya. Gloria a Dios. Each family had just what it needed. 19. Then Moses told them, do not keep any of it until morning. Ok. Esta es otra instrucción específica para su pueblo, que la vamos a aplicar en el día de hoy. Ahora dice, then Moses told them, do not keep any of it until morning. No guarden. No.
no guarden. 20. But some of them didn't listen and kept some of it until morning. But by then it was full of maggots and had a terrible smell. Moses was very angry with them. Yeah. Wow. But some of them didn't listen and kept some of it until morning. Pero ¿qué le pasó a los que guardaron? Fíjese, la instrucción era no guarden. ¿Ok? Pero algunos guardaron para el siguiente día. Ajá. Eso es falta de fe. Falta de fe. ¿Falta de fe? Sí, por si acaso no cae más. Una. Guardamos un poquito. Una. Desobediencia al líder. A Dios, porque Dios es el que está dando las instrucciones. ¿Verdad? Dios está dando las instrucciones de que no guarden. ¿Ok? ¿Por qué ¿Por qué guardaron? Cuando la instrucción era no guarde para el siguiente día. Fear. ¿Eh? Just kind of that feeling when you have that you're safe and you have food for the next day, and they can trust every day with the same amount of food, and then we dropped it, we'll be able to do the same over again. But they had a fear that maybe They didn't trust God. they didn't trust Him. They didn't trust God. So, en sus corazones dijeron, Señor, no, a lo mejor mañana no cae. A lo mejor para mañana no hay suficiente. Falta de confianza en el Señor. Falta de fe en Dios. Dios les está enseñando aquí a ellos, a esta gente. Es su pueblo. Y su pueblo necesita confiar en el Señor. Que Él es el proveedor. Él es nuestro proveedor. Él, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Jesucristo le dijo, mirad los pajaritos. ¿Qué le dijo de los pájaros? Miradlos. No trabajan. No hilan. No tienen que ir a una fábrica. No. No hilan. No tejen. Y Dios, dice el Padre, tiene grande cuidado de ellos. ¿Qué más añadió Jesús, hermano, en esa enseñanza? Dice, hablando de los pajaritos, yo tengo cuidado de ellos. Y estos no trabajan, no tienen que ganar un salario para mantenerse ellos ni para mantener a nadie. Yo les doy la provisión de cada día. Y entonces él añade esto y dice, ¿no valéis mucho más vosotros que ellos? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Valemos nosotros mucho más que los pájaros? Claro. Y si Dios tiene grande cuidado de ellos, mucho más de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces fue falta de confianza en el Señor. But some of them didn't listen and kept some of it until morning. But by then it was full of maggots and had a terrible smell. Moses was very angry with them. After this, the people gathered the food morning by morning, each family according to its need. And as the sun became hot, flakes they had not picked up melted and disappeared. Melted and disappeared. Okay. Okay. ¿Cuál entonces sería la lección para nosotros? Obediencia. Obediencia. Confianza. All right. Pero fíjese, yo quiero que
que me ayude, porque yo no voy a predicar en esta tarde. No voy a exponer yo la palabra. Quiero que estudiemos. Pero todos juntos, y esto quiere decir participación. ¿Ay? ¿Cuál sería entonces allí la enseñanza verdadera en cuanto a este pan? En cuanto a recogerlo todos los días. En cuanto a no confiar en nosotros mismos y guardar pan para mañana. Porque el pan que se guarda para mañana, recuerde que este es un simbolismo de lo que ahora acontece en nuestras vidas. El principio continúa allí. El principio de Dios para nuestras vidas continúa. El pan, ese era el pan que había descendido del cielo para ese momento. Ahora es otro pan que ha descendido del cielo. El verdadero pan descendió del cielo. Pero el principio continúa siendo el mismo. A lo mejor el Deuteronomio 8 le da más luz a esta pregunta, ¿no? ¿Ok? Dice que habla de maná también, que Dios les dio a comer, y eso, algo que ellos no conocían, ni sus padres, dice. Ajá. Dice, para que Dios les quería enseñar que no solo del pan vivirá el hombre. Mateos 4. En Mateo, sí. Es lo que dice el Señor en Mateo, ¿verdad? Cuando es tentado por Satán. Dice, no solamente de pan vivirá el hombre. ¿De qué pan? ¿Verdad? Porque ahí hay una referencia que el Señor está hablando, está diciendo una referencia completamente a un pan, al pan que nos nutre, un pan físico, ¿verdad? Pero aquí el asunto, hermano, es tan hermoso porque el principio está vigente para el día de hoy. Y ayúdeme usted, hermano, con este pensamiento, porque nos va a ayudar tremendamente. A ver, hermano. El pan que está refiriéndose ahí sería el mismo que el Señor Jesucristo, cuando dijo, le habrá traído a alguien de comer, cuando dijo, vosotros no conocéis, o sea, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Ajá. Y mi comida es que haga la voluntad de que me envió. Sí. ¿Sería ese mismo pan al que está refiriéndose Jesús? Claro, claro, porque ese es el pan. ¿Cuál pan en realidad era al que se refiere el Señor Jesucristo cuando los discípulos van a comprar pan, ¿verdad? Y el Señor no va ni tampoco come, sino que el Señor les dice, yo tengo una comida que vosotros no conocéis, ¿verdad? Que vosotros no conocéis. ¿Y cuál es esa comida? ¿Ganar las almas? Exacto, ¿verdad? ¿Qué? Compartir el Evangelio, ¿verdad? Compartir el Evangelio y que otros puedan recibir salvación. Y en ese momento lo que estaba haciendo él casi se dirigía a predicarle a la samaritana. Ya, amén, amén, ¿verdad? Pero él podía compartir del pan que tenía, ¿verdad? Ese era su alimento, en realidad, compartir. Ahora, antes de compartir ese pan, él era posesionador de ese pan. Él tenía. Nadie puede compartir ese pan si no lo tiene. Primeramente tienes que comerlo, ¿verdad? Amén. Entonces, ok. Vamos entonces a San Juan, el capítulo 6, hermanos. San Juan 6.
Comencemos con el 44. 6:44. En esta escritura, en el capítulo 6, es cuando el Señor Jesucristo le alimenta a una multitud bien grande, ¿verdad? Y usa solamente el pan y los pececitos de un niño. De un niño. Entonces esta historia se la estaban contando a mis nietos, a mis nietecitas, en la iglesia que ellos asisten. Y la niña, Emma, llegó a la casa bastante enojada, pero queriendo explicar esta historia que le habían contado. Y le dice a su papá que, ¿por qué venía un poco disgustada? Es que no me pareció la lección. ¿Y por qué no le pareció la lección, mija? Me parece injusto que le hayan quitado el lunch al niño. Conocen a Emma ustedes, ¿verdad? La pequeñita de David. Iba molesta porque era una injusticia que le hubiesen quitado el lunch al niño. Aleluya. Versículo 44, hermanos. Dice: For no one can come to me unless the Father who sent me draw them to me. And at the last day I will raise them up. Como está escrito en la Escritura, todos serán enseñados por Dios. Y todos los que escuchen al Padre y aprendan de Él, vendrán a mí. 46. No que alguno haya visto al Padre, solamente yo, que he sido enviado por Dios, lo he visto. Solamente yo, que he sido enviado por Dios, lo he visto. Él es el pan que descendió. El maná fue también enviado por Dios a ese pueblo. Y este pan fue enviado a nosotros. Versículo 47. Stacy. I tell you the truth, anyone who believes has eternal life. Has es tener en tiempo. Has es tiempo presente. ¿Ya? Tiene, ¿verdad? Tiene. Aleluya. Vida eterna. Versículo 48. Yes, I'm the bread of life. Yes, I am the bread of life. 49. Your ancestors ate manna in the wilderness, but they all died. Ok. ¿Quiénes son sus ancestors? ¿A quiénes se está refiriendo el Señor allí? Dice, your ancestors ate maná. Ya aprendimos qué es lo que es el maná, ¿verdad? ¿Recuerdan la superficie de la tierra llena de ese flake que estábamos hablando? Porque entonces el Señor Jesucristo les dice, yo soy el verdadero pan. El que de mí come vivirá para siempre, no morirá jamás. Y les dice, porque vuestros padres, ¿sí?, de los cuales ustedes descienden, no tu padre inmediato, no tu mamá inmediata, no tu tío ni tu abuelo quizás, sino que aquellos que salieron de Egipto
hace miles de años atrás, de los cuales ustedes son descendientes, le está diciendo el Señor. Aquellos comieron maná. Toda esa gente se sorprendió cuando se levantaron en la mañana y miraron el pan que Dios había decidido darles para que se alimentaran y para que vivieran nutridos y fuertes, porque era un pan, hermano, que Dios había hecho y había diseñado para que su pueblo se alimentara. Esa gente, el Señor les está recordando y les dice: Your ancestors ate manna in the wilderness, but they all died. Porque ese pan, aunque era de Dios y era algo hermoso, pan de ángeles, pero esa no era el medio de salvación. Era para aliviar su necesidad física. 50. Anyone who eats the bread from heaven, however, will never die. Now, the bread from heaven, what is it? What is that? Okay. Anyone who is the bread from heaven, however, will never die. All right. Y oiga el versículo 55, Stacy. 51. I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will live forever, and this bread, which I will offer so the world may live, is my flesh. So I'm the living bread that come down from heaven. Anyone who eats this bread will live forever. Will live forever. Eternamente. Y para siempre vivirá el que come de este pan. And this bread, which I will offer so the world may live, is my flesh. Este pan que yo le ofrezco, no solamente a nosotros que fuimos parte del mundo, pero ahora el mundo no está comiendo de este pan, pero todavía la oferta está dada para todo aquel que no conoce a Jesucristo ni está comiendo de este pan. Todavía la oferta está dada. Pero no vamos a hablar de eso ahorita porque serían temas evangelísticos, pero ahorita lo que vamos a hablar es qué es lo que nos enseña esta lección, ¿verdad? Especialmente el símbolo en el Viejo Testamento. Aquellos, dice la Biblia, que recogieron pan y a unos recogieron bastante y no les sobró, y otros recogieron poco y fue suficiente. Pero la instrucción de Moisés fue que recogieran lo que recogieran, que no guardaran nada para el siguiente día. Y algunos desobedecieron y guardaron, y lo que guardaron para el siguiente día se les engusanó y se les arruinó y olía mal. Olía mal. ¿Qué? ¿Cuál es la lección ahí para hoy día? Okay, I'll say it in English, it's easier. Say it in English. Okay. What I understand, I think that the Lord is asking us to seek Him daily and not rely and say, you know what, I read the Bible today, I should be good for a week. So you do it daily because it's like something that you need on a daily basis, as opposed to, oh, I'll be good for a month. Like, I have retained all this today, but it's not going to do any good for you because you might forget tomorrow or the next week, I think. Dale un aplauso al Señor Jesús. I love it. ¿Entendieron todo lo que ella dijo? Ya. ¿Ah? ¿Qué le parece?
Treasure, ¿ah? Pero eso es parte, nada más, porque ella se está refiriendo a leer, o sea, a leer la escritura, Ajá. a leerla y a hacerlo de una manera diaria. Ok. Pero eso es parte nada más de comer el pan, o sea, es decir, comer el pan es compartir el evangelio con una persona. Oh, sí, pero si tú no haces esto, no vas a compartir el evangelio. ¿Okay? Compartir el evangelio, hermano, ya es compartir ese pan que tú tienes, ¿verdad? Pero ahorita el tema es precisamente. Lo que ella dijo es exactamente, ¿verdad? Es exactamente lo que es, a lo que se refiere esta lección del Viejo Testamento y del Nuevo, ¿verdad? Si no, solo estamos leyendo y llenando de conocimiento y ahí se queda. Lo que pasa es que yo te voy a hacer una pregunta y seamos sinceros, ¿verdad? En esta semana que pasó, ¿cuántas veces tú leíste la Escritura? Every day. Every day. All right. Ok. Podemos decir, como el hermano Rafael, que hemos leído la Escritura todos los días. O sea, no solamente por esta semana, sino que desde que conocemos nosotros al Señor Jesús, leemos la Escritura todos los días. ¿Ah? ¿Todos los días? Porque de otra manera, como ella lo estaba explicando, si no la leemos es porque estamos dependiendo de lo que ya sabemos, de lo que ya leímos la semana pasada, ¿verdad? O el mes pasado, o antier. Estamos dependiendo de eso. Eso, hermanos, aunque es palabra de Dios, es pan del cielo, lo que leímos, pero esto es el pan de cada día. ¿Recuerda usted cuando Cristo enseña? Él habla, danos, Señor, el pan de cada día. Moisés recibe esta instrucción directa del Señor y le dice, diles que el pan tiene que ser diario. Que no guarden. La comunión de ellos conmigo es diaria. La de ayer fue la de ayer y sirvió para ayer. La de hoy sirve para hoy y la de hoy no sirve para mañana. Wow. Ese es el principio. Aleluya. All right. Stacy, ¿me puedes explicar tú lo que explicó Michelle? She said that she thinks that this is referring to Just raise a little bit your voice. that we shouldn't rely on what we know. And let's say, okay, I come to church Sunday, and then you know what? Okay, great, I came to church Sunday, and the next time I'll spend time with God will be next Sunday, Okay. and the next Sunday. And I think she was saying how we shouldn't rely on just that, as opposed to, you know, we should eat our bread daily to live. What happens if you don't read or eat your bread daily? You won't get your nutrition, your proper nutrition. What happened to these people? They die. No, yeah, but what happened to the bread that they kept for the next day? They rotted. It's not good anymore, right? It's not good anymore. You have to be fresh for every day. Y hermanos, y si nos ponemos a pensar en eso, ¿sí? Eso es lo que pasa. Si no hay pan fresco del día, hermanos, estamos haraganes y somos ociosos en la obra del Señor. Perdemos en realidad el interés y el amor al Señor y el amor por su obra, el amor a los hermanos, porque estamos dependiendo
de un pan que es pan del cielo, pero que ese pan, hermanos, nos lo dio el Señor ayer y nos lo dio la semana pasada. El pan de hoy tiene que ser de hoy. ¿Cuántos lo creen? Así es. Aleluya. All right. Gloria a Dios. Muy bien, hermana Michelle. Muy lindo. Ahora bien, ya sabemos esto hoy. ¿Qué vamos a hacer? Ahora es de poner en obra, hermano, esto que hemos aprendido. Se engusana. Y ya no huele bien. ¿Cómo podemos aplicar entonces ahora lo que yo recojo? ¿Lo recojo para quién? ¿Y para cuántos? ¿A cuántos quieres tú alimentar? Y no tomes en cuenta ninguno de los que están aquí, porque cada uno de los que están aquí son responsables de recoger su pan por su propia. Somos responsables de recoger lo nuestro por nosotros mismos. Así que ya nosotros ni siquiera contamos en depender. Allí ninguno dependía de Moisés. Allí, hermano, la referencia directa es al cabeza de casa, ¿verdad? Que lo haga. Pero aquí entre nosotros, hermano, cada uno tiene la responsabilidad de ir a recoger. Pues la pregunta mía es, ¿para cuántos vas a recoger tú? Si recoges solamente para ti, te vuelves una persona egoísta. Porque el mundo no puede recogerlo. No puede. Y tú puedes recoger solamente para ti, pero eso no es correcto. Pero sí podemos recoger, hermanos, como Cristo recogía y repartía. Ahora sí, hermano Mauricio. Yo tengo un pan, yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto vas a recoger tú? Y yo te digo que si tú recoges para un grupo de personas, ¿verdad? Para que no pueden recoger, te aseguro que no te va a sobrar ni a hacer falta. ¿Por qué? Porque lo que tú recoges vas a tener que repartirlo. No lo puedes guardar ni quedártelo para ti. ¿Esta otra parte la estamos entendiendo? ¿Sí la estamos entendiendo? Ay. Ok. Aleluya. Hasta aquí va a ser esa parte, esa instrucción. Ahora vamos a ir a entrar a recibir un pan. Si todavía no lo hemos recibido y lo hemos comido, agárrelo en esta tarde y cómalo para que usted después lo pueda compartir.
Diga conmigo justificación. Justificación. Ok. ¿Qué es justificación? Estar libre del acto o la pronunciación de ser declarado no culpable. Sí. Ser declarado no culpable. Ok. Ser declarado no culpable. Estar exento de culpa. Justificación. Wow. Es una palabra completa, hermano. Completa, completísima. Porque no solamente implica lo que acaba de decir hermano Jaime. Dice, ser declarado sin culpa, dijiste, ¿verdad? Sin culpa. Absuelto. Libre. ¿Ah? Libre. Tú sabes que cuando nosotros comprendemos la palabra justificación, entonces podemos vivir una vida santa y podemos vivir una vida feliz. ¿Por qué? Porque todo el peso de la ley está contra ti, ha estado contra ti. ¿Verdad? Todo el peso de la ley, la condena de la ley, que es santa, pura y justa, ¿verdad? Ha estado contra el individuo. Lo entienda o no lo entienda, su vida, hermano, es el mayor testimonio de que es una persona bajo esa condenación y bajo culpabilidad. No hay santidad, por supuesto, y no hay felicidad. No importa cuál sea su estado. ¿Verdad? Su condición financiera. No importa. Y nosotros, la iglesia, necesitamos, hermano, tener el concepto verdadero de lo que es la justificación, porque es pan del cielo. Y eso necesitamos nosotros transmitirlo, darlo, compartirlo. Justificación, hermanos, no es una reformación. Justificación es cambio de estado. Por ejemplo, hace algunos años yo recibí la ciudadanía de los Estados Unidos. Antes de ser ciudadano, yo era ilegal. Y esa era mi estado político. Esa era mi situación, ¿verdad? Pero cuando yo me hice ciudadano, fue un cambio de estado total y completamente. Un cambio. No me transformaron, sino un cambio completo. Así también, en la justificación, hermano, usted no es transformado. O hay un proceso de transformación, sino que hay una declaración y de una situación o condición usted es traspasado a otra y es declarado de condenado, ¿verdad? Que estaba, porque esa era su situación, ahora su estado es de libre, justo, perdonado, total y completamente. Si la iglesia, si hablamos del 100% de la iglesia, ¿qué tanto por ciento usted cree que la iglesia tiene este concepto bien claro?
¿Cuántos creen que en la Corte Suprema del cielo fue declarado el hermano Max justo? Sin mérito propio. Y la hermana Linda fue declarada justa sin mérito propio. Por puro mérito del Señor Jesucristo. Y entonces cuando es declarada justa la hermana Linda, Dios la mira como mira a su Hijo Jesús. ¿De veras? Ya. Así la mira. Wow. Gloria a Dios. ¿Qué tanto por ciento puede ser el hombre malo o bueno para que Dios le dé, lo apruebe como justo? ¿Qué tanto tiene que ser? Sí. ¿Qué tan bueno o qué tan malo puedes tú ser? ¿O puedes llegar a conocerte tú para que Dios te declare justo? No puedes. No puedo ser ni bueno, Le voy a hacer otra pregunta de diferente manera. ¿Cuántos recuerdan el pasaje donde hay un leproso que viene caminando y dice: inmundo, 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 unclean, unclean, unclean? ¿Por qué este hombre viene diciendo eso? Porque esa era su costumbre. ¿Ah? Era la costumbre. No, porque esa es su condición. Ya, pero era lo que se hacía. Hay que hacer por ley, tiene que ser así. Pero esa era la costumbre. ¿Cuál costumbre? De decir que Hacer la boca y decir que era inmundo, sí, que no estaba limpio. Nadie se acercara Para que nadie se acercara. Ahora, esa condición, ¿podría haber una condición más baja que eso? Ay. Ok. Fíjese, esa es la condición, hermano, que en realidad todo hombre debía de reconocer de sí mismo. Esa es la condición que todos los hombres en este mundo debíamos de reconocer, pero somos incapaces de reconocer esa condición. Cuando tú viniste a Jesucristo, ¿reconociste esa condición en ti? No le entendías. No le entendías. Exacto. Por eso es que nos cuesta entender lo que es justificación. Nos cuesta entender lo que es la justicia de Dios en Cristo. Porque delante del Señor, hermanos, sin Cristo somos esos leprosos. Que no hay nada bueno en nosotros. Desde la coronilla de la cabeza, dice Isaías, hasta la planta de nuestros pies, somos ¿qué? Podrida llaga. Esa es la condición del hombre. Ese es el leproso. El inmundo, que tiene que reconocer y decirlo. ¿Sabe usted, hermano, que si usted no conoce lo que es la verdadera justificación y no tiene el verdadero concepto, hoy en Cristo es importante que nosotros reconozcamos eso? Porque Dios nos salva a nosotros del mundo, hermano, sin que reconozcamos eso. Pero dentro de la iglesia, hermano, debemos de tener ese conocimiento de lo que en realidad nosotros somos delante del Señor sin Cristo.
Y cuando reconocemos eso, hermano, entonces, ahora sí, todos los méritos son de Cristo. Porque en nuestra vida, por nosotros mismos, no hay nada, absolutamente nada, hermanos, que pueda ponerse delante de Dios sin ser consumido. Como aquel que dice, también enseñamos de que el que poco se le perdona, poco estima, poco a veces, pero que mucho se le perdona, puede entender más de dónde. ¿Y cómo tú interpretarías esa? Es porque ahí, aparentemente, allí es, o bueno, a mí me perdonaron un poco, ¿verdad? Que no se considera malo, o pecador, o inmundo. Ajá. No lo aprecia. Okay. No aprecia lo que el Señor realmente hizo por él, ¿no? Pero en realidad tú no me estás diciendo que unos son más que otros. No. ¿Verdad que no? Claro. Definitivamente no. Es el concepto de Nomás el concepto, ¿verdad? El reconocimiento, el entendimiento del concepto de cada quien. Porque las iglesias están llenas, hermano, de gente que se está reformando, hermano. Aún los predicadores y pastores están en el negocio de reformar gente. Y la iglesia no es para reformar a nadie, hermanos. La reforma es humana y la reforma viene en las correccionales, ¿verdad? Y en todos esos lugares juveniles donde tratan de reformar a la gente, pero la iglesia no. Jesucristo no vino a reformar a nadie. Tienes el ejemplo que está dando, como dice lo que está diciendo, justamente, ¿verdad? Porque cuando venimos no entendemos la justificación y todos, el que poco es perdonado, que no ha entendido. Pero el que viene, el que dice que mucho, ¿verdad? El que se le perdona mucho es porque entiende. Esa es la función del leproso. Unclean. Unclean. Ese entiende la justificación. Es el que ha entendido la justificación. Ya. Entonces, Porque para ese, hermano, no hay lugar en la sociedad. Para ese no hay lugar en ningún lugar. Parece que hay una enseñanza, no sé si en Double A, que dice que es bueno que la gente toque fondo, o sea, que baje hasta lo más Sí, es que para que todos entiendan. Es que en realidad eso es lo que la ley hace, hermano. La ley para eso vino. Mira, vea conmigo Romanos 5, hermano. Y eso precisamente es el propósito de la ley. Nosotros necesitamos, hermano, estudiar más la ley. Con esta perspectiva, ¿verdad? Unclean. Romanos 5. Mira. Sí, mire, léeme el versículo 20. Hermano, pon el versículo 20 del capítulo 5. Verse 20. God's law was given so that all people could see how sinful they were. But as people sinned more and more, God's wonderful grace became more abundant. 20. Only 20. Again? Yeah. God's law was given so that all people could see how sinful they were. Ese es el propósito porque la ley fue dada. Y en español dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Más claro en inglés, mucho más claro. Ya.
Ahora el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Versículo 21. So just as sin ruled over all people and brought them to death, now God's wonderful grace rules instead, giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ our Lord. Ahora, ¿qué es lo que hace el pecado? ¿Qué es lo que hace, hermano? No entender la justicia de Dios, no entender el término justificación. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿No es cierto que te hace orgulloso, pretencioso, arrogante? Y lo que podemos mirar que la condición Te das méritos a ti mismo, hermano. Día con día te das méritos a ti mismo. ¿Y tú sabes qué es lo que es eso? ¿Sabes qué es lo que es, hermano? Acreditarse méritos a uno mismo. Nuestra posición, hermano, es de inmundo. Total y completamente. De ahí venimos. No lo entendíamos, hoy lo entendemos. Y porque lo entendemos, debemos de tener grande cuidado, hermano. Nuestro trabajo es estar pendiente segundo a segundo de nuestra vida de que los méritos todos son de Jesucristo y que yo no tengo ninguno. Porque el pecado reina. Just as sin rule over all people. Y lo lleva a la muerte. Now God's wonderful grace rule instead. ¿Y cómo reina la gracia? Ayúdenme, hermano, a pensar cómo reina la gracia. Hermano Rafael, si tú tienes méritos y te das méritos en tu vida, la gracia no puede reinar en ti. ¿Por qué? Porque no es absoluta en tu vida. La gracia es a medias, entonces no es gracia, no la de Dios. ¿Qué reina entonces ahí? ¿Lo cambiaste a español? estaba mirando que en inglés dice que la gracia reina, and grace reigns by giving us right standing. Right standing. And give us a right standing before God. Y yo solo quería, como decía, Ajá. Pero no es la gracia, hermano, que se está predicando en la mayor parte de las iglesias. Honestamente no, porque le están robando honra a Jesús. ¿Entiendes? Eso es una combinación, ¿verdad? De obras y gracia. Y eso es una abominación delante de Dios, hermanos. It is. En inglés que la gracia reinó, pero dice en inglés reign through righteousness. True righteousness, right? ¿Qué es righteousness? Righteousness es nomás hacer lo correcto, que sería este costo, y en este caso la justicia de Jesucristo. La justicia de Cristo.
O sea, righteousness es la santidad de Cristo, ¿verdad? La santidad de Cristo, la pureza de Cristo, la perfecta obediencia de Cristo, la perfecta santidad de Cristo. Todo lo que Jesucristo es, eso es, ¿verdad? Y eso fue traspasado a nosotros. Por eso es importante entender que la vida de Cristo es importante. Si no, su muerte no tuviera ningún valor, no tuviera nada. Claro. Porque si su vida no fuera perfecta, sin pecado, pues la cruz. ¿Por qué la ovejita la cuidaban 4 días en la casa de la familia? Habían agarrado la ovejita lo mejor ¿verdad? Y la tenían allí cuidándola para que estuviera todavía mucho más pura para el momento del sacrificio. ¿Por qué lo hacían? Para llevar precisamente a ese sacrificio lo mejor, ¿verdad? Lo mejor. Porque la sangre de ese animalito, que era lo mejor que tenían, es la que iba a hacer, a cubrir pecados. Ahora, la vida del Señor Jesucristo precisamente está llena de pureza, de santidad, toda su vida, toda. El que no conoció pecado, ¿verdad? El puro, el justo por los injustos. Entonces, esa vida santa, esa sangre pura, esa perfección de Jesucristo fue lo único que aplacó la ira de Dios. Ahora viene gente y a quererse dar méritos delante del Señor. Eso es abominación. Esa vida le da valor a la cruz, a la muerte, ¿no? Esa vida le da, claro que sí, claro que sí. Aceptación delante del Padre. No había de otra manera. ¿Quién puede ser? Una vida pecaminosa Ningún valor. Ningún valor. Sus méritos. Ya. Hay una escritura que Pablo, que el apóstol habla y está hablando de Elías. Elías, un hombre, hermanos, que en las escrituras y en todo el pueblo de Dios es considerado como un gran hombre de Dios, ¿verdad? Como un gran hombre, y lo fue. Tanto fue que el Señor Jesucristo en el momento de su ¿cómo se llama? Cuando se transfiguró y que brilló el Señor con luz propia, apareció también Moisés y apareció Elías con él. Ustedes recuerdan esa escritura. Pero aquí Pablo está hablando, hermanos, y está diciendo de Elías que Elías se está dando un montón de créditos. Y dice: Señor, a tus profetas han matado. Y solo, ¿qué dice Elías? Y solo yo he quedado. Solo yo he quedado. ¿Qué le dice? ¿Y qué le dice la escritura? No, le dice, no, tú no eres el único. Y le dice, hay 7,000 todavía. Y aún en este tiempo, dice el Señor, ¿verdad? Hay un remanente, ¿okay? Como Simeón, que entiende estas cosas. Hay un remanente que no se da créditos. Hay un remanente que sabe que es por gracia y no por la más mínima obra. Veamos esa escritura, hermano. Siempre hay en Romanos. Mira el capítulo 11 de Romanos. Romanos 3. 11:3. Lord,
They have killed your prophets and torn down your altars. I am the only one left. I'm the only one left. And now they are trying to kill me too. And do you remember God replied? He said, no. I have 7,000 others who have never bowed down to Baal. Fine. Lee el 5. Aleluya. Yeah, 5. It is the same today, for a few of the people of Israel have remained faithful because of God's grace. His undeserved kindness, choose one. And since it is... No, ahí no más. It is the same today, for a few of the people of Israel have remained faithful because of what? Han permanecido fieles por la gracia de Dios. Ahora, hermano, ¿han permanecido fieles por la gracia de Dios automática? ¿O la han entendido? No, la han entendido. ¿Sabes? Tú no puedes. Lo que estás diciendo, lo que estabas diciendo hace un rato, ¿verdad? El que se le perdona poco. ¿Ok? Y es en la medida que tú tienes bien claros estos conceptos, hermano. Aquí esta gracia no es automática, por supuesto que no. ¿Cómo esa fidelidad de ese remanente? Es que ese remanente entiende lo que es gracia, ¿verdad? Y esa misma gracia opera tremendamente en el hombre, en el individuo. Que es por gracia, pero esa gracia, tú lo entiendes, que es una gracia completa de Dios. No es a medias, no es algo a medias. La reconoces. Vives en gratitud al Señor porque los méritos son todos de Él. Have remained faithful because of God's grace, His undeserved kindness in choosing them. Léelo completamente, mija, el versículo 5, todo. It is the same today, for a few of the people of Israel have remained faithful because of God's grace, His undeserved kindness in choosing them. Six. And since it is through God's kindness, then it is not by their good works. For in that case, God's grace would not be what it really is, free and undeserved. Mira lo que dice en español ese mismo versículo. Dice el versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Aleluya. Es tremendo, hermano. Free and undeserved. ¿Cómo dice tu versión, hermano Rafael? ¿Cuál? El 6. Y si por gracia, ya no es gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra.
¿Hay lugar entonces allí? Para nada, ¿verdad? No hay lugar para más nada. O gracia o obras. O gracia o obras. Pero entonces, hermano, ¿qué es aquello de... Y a ellos se les ha dado que se vistan de lino fino, porque el lino fino son las ¿qué? Las acciones justas o las buenas obras de los santos. ¿Qué? ¿Podemos mirar la diferencia allí entre una y otra, hermanos? Cuando el apóstol Pablo está hablando acá, él está diciendo, oigan bien. Dice, si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Lo entendimos o no? ¿De qué obras entonces habla cuando el Señor dice las obras justas de los santos? ¿Está hablando de frutos? Frutos del Espíritu Santo, que son obras. Ok. Michi? Time. All right. Frutos. ¿Frutos de dónde? Del nuevo hombre, ¿verdad? Y cuando habla Santiago y dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando el incrédulo, aunque cree que se puede justificar por sus obras, pero no es una nueva criatura. Ok. Pero está hablando del enfoque en fe, ¿verdad? Sí. De la fe, está hablando de la fe, como la fe de Abraham, ¿verdad? Se perfeccionó en su obra. Cuando él crió a Dios y hizo, ¿verdad? Se miró su fe. Se miró su fe. Mira su fe. Ok. Que sí era fe. Ok. Pero no simple fe como los demonios que creen y tiemblan, pero no es una fe salvadora. Ok. No, pero está hablando Santiago está hablando de fe y está hablando de obras. Y tú sabes que nosotros fuimos salvos por gracia por medio de la fe, que aún la fe con la que nosotros hemos venido y conocido la gracia o la salvación del Señor es obra de Dios. No es un producto de nosotros los seres humanos. Sí, hasta la fe. Hasta la fe, ¿verdad? Pero entonces, no, yo no dudo, ¿verdad? Que lo estamos entendiendo, tal vez no todos, pero estamos entendiendo. Pero también que quede bien claro lo que Santiago dice. ¿Dónde dice Santiago eso? ¿Santiago qué? Ya apágalo, hermana, ¿lo apagaste? ¿Se terminó? Okay. En el versículo 14 del capítulo 2, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen mercadería, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y secados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es
muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ajá. Dice que los demonios creen, tiemblan. Y tiemblan. Ajá. Ok. Entonces, ¿dónde quedamos ahí? Está hablando de una fe, es lo que vos logro entender, está hablando de una fe salvadora, ¿verdad? Fe salvadora. Una fe verdadera. Una fe verdadera. Eso dice que cuando traían a uno un paralítico, dice que no pudieron alcanzar y se movieron los carros del techo y lo bajaron, dice, y mirando su fe, dice, ¿verdad? Porque el paralítico dice, yo tengo fe y se hubiera quedado ahí. Está hablando de una fe salvadora. Los demonios no creen, pero no es una fe salvadora, ¿verdad? ¿Qué? Ajá. ¿Dónde quedamos entonces? Es que la fe actúa, la fe también es así, se requiere del que cree también que muestre vida también. Sí, pero ¿a qué se refiere Santiago? Porque Santiago está hablando de que muéstrame, dice, muéstrame, ¿verdad? Tu fe tiene que mostrarme frutos, ¿ok? Tiene que mostrarme frutos. Entonces, obras, está hablando de obras. ¿Ah? Pero acabamos de estar hablando, hermano, que la gracia con obras ya no es gracia, ¿verdad? Porque los méritos son total y completamente de Jesucristo. ¿Ah? Entonces, nosotros somos salvos por esa gracia. Pero Efesios lo explica bien y dice, y creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ya? La que creemos es fe. No hay... Fe que creemos en Dios, ¿verdad? Esta fe. ¿Crees a Dios? ¿O tu obra para? Ajá, exacto. Ya. Porque estas son cosas, hermanos, que en la iglesia lo que trae es una tremenda confusión. Y no hay confusión. ¿Por qué? ¿Por qué no hay confusión? Porque tú en estas obras no te puedes dar ningún mérito, porque tú sabes que el que obra en ti, pues, no es el viejo hombre, ¿verdad? Santiago no está hablando de ese viejo hombre. Está hablando de la regeneración del Espíritu Santo. Está hablando de creados en Cristo Jesús para buenas obras, como por ejemplo, hermano, porque somos, dice, hechura de Él, como quien dice, su obra maestra. Eso es lo que somos nosotros, de Cristo, la obra maestra de Jesucristo. ¿Cuál sería la obra maestra, hermano, de Miguel Ángel? ¿Cuál sería la obra maestra de Leonardo da Vinci? A ver, dímelo. Vamos a decir que la Gioconda es la obra maestra de Leonardo da Vinci. Quizás no sea esa, ¿verdad? Pero ese. Entonces está ahí, hermano, y esa llega la gente y admira la obra de ese hombre, porque es lo mejor que él hizo. Ahora, Cristo en nosotros, ¿qué es lo mejor que Jesucristo hizo en nosotros? ¿Qué es lo mejor que Jesucristo hizo en nosotros? Hacernos nueva criatura. ¿Sí? Esa es la obra, la hechura de sus manos es la nueva creación en nosotros. Esa es la que obra, hermanos, la que obra, ¿verdad? Por fe. Esa es la que glorifica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Okay? Esa obra de Jesucristo, hermano, que es admirada, esa no se da ningún mérito porque no tiene ningún mérito.
Esa es hechura de Él, total y completamente. ¿Cómo puede la Gioconda, hermano, sentirse bella si no tiene nada que ver? Es una pintura, es una obra de alguien más. Y nosotros no somos obra muerta, somos obra viva. La obra muerta es aquella, el viejo hombre, ¿verdad? Ese se envanece, ese hermano, usted se va a dar cuenta de que yo, primero yo, segundo yo y por último yo. Por la nueva criatura, ¿no? Ahora vaya a casa y usted estudie este pasaje, estos pasajes del apóstol Pablo en Romanos, y compárelo y dése cuenta de que uno está hablando de la raíz y otro está hablando del fruto. La raíz del tema y el fruto de lo que es. La raíz de la gracia para salvación y el fruto de la gracia, que son obras. El fruto de la gracia en ti son obras. La nueva criatura. Y aquí si nos fuimos en algo más poquito más difícil, donde necesitamos ¿qué? Necesitamos, hermano, este pan, necesitamos la meditación en todo esto que hablamos, ¿verdad? Para llegarlo a entender y poderlo repartir. ¿Okay? ¿Recogieron en este día? ¿Okay? Si recogimos, repartamos. Amén. Aleluya. Ponemos de pie, hermanos.